Buenas noches, profesor, compañeros. En esta oportunidad me dijo usted para hablar sobre la carta encíclica Evangelium Vitae del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Bueno, para comenzar, debemos resaltar algunos puntos encontrados en este capítulo 1 y 2, como por ejemplo el Evangelio de la vida, en donde el mensaje central es que Jesús nos da la oportunidad de tener una vida en abundancia, y no solamente esta vida tiene que ser pues terrenal, sino más que todo se refiere a una vida nueva y eterna que se basa en la comunión con Dios. También encontramos el valor incomparable de la persona humana. Se resalta también que el Evangelio de la vida tiene un eco profundo en todos los corazones de los creyentes. ¿Por qué? Porque no solamente resalta el valor de la vida humana, sino la dignidad inherente de la misma. También encontramos nuevas amenazas de la vida humana, y además de las luchas, de las guerras similares a las que se vivió en el antiguo Israel, también ahora hay algunas luchas, algunas, vamos a decirlo así, ataques que enfrenta el Evangelio de la vida. Ataques como por ejemplo el aborto, eh, la eutanasia, el suicidio, las condiciones de vida infrahumanas, etc. También encontramos eh, la comunión con todos los obispos del mundo. En una reunión en abril de 1991 en Roma se celebró un consistorio extraordinario de cardenales. Aquí el Papa recibió una carta a, o escribió una carta a los obispos, ¿no? Para que solicitando que le colaboren en la elaboración de un documento sobre el tema, hablando sobre específicamente el valor inviolable de la vida humana. El Papa hizo una analogía con la defensa histórica de los derechos de los trabajadores en la encíclica y destacando que hoy la Iglesia debe alzar su voz para defender a los más vulnerables, como los niños, los no nacidos, que sufren injusticias graves. Por otro lado, en el capítulo 1 se aborda la raíz bíblica de la violencia y el pecado en la humanidad, pues centrado en el relato de Caín y Abel, y tiene como título La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Y bien, el mensaje central de este capítulo es que se denuncia la violencia humana y se hace un llamado de reflexión y de responsabilidad a cada persona para que recuerde el compromiso que tiene con los demás, o sea, sus hermanos. Y se hace un llamado especialmente al respeto por la vida humana. También en este capítulo se destaca la misericordia de Dios, que aunque castiga, sí, como lo hizo a Caín, pues también da la oportunidad del arrepentimiento del pecador, porque lo que él busca es que bueno, sus hijos puedan ser finalmente salvos. Esta ha sido mi participación y doy pase a mi compañero. Gracias. Bien, muy buenas tardes, profesor, compañeros. Continuando con el desarrollo de la exposición del capítulo 1, que lleva por nombre La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo, voy a continuar con estas tres últimas partes que llevan por nombre ¿Soy acaso yo el guarda de mi hermano? Esta frase nos da una idea acerca de ya pues cuando Caín con su hermano tenían ciertas rivalidades y pues Caín enfurecido toma la decisión de acabar con la vida de su hermano, pues no, y pues de este modo se produce un cambio de trágicas consecuencias a lo largo del proceso histórico, pues no, que después de descubrir la idea de los derechos humanos como derechos inherentes ahora en cada persona, ya pues toma otro sentido, pues no. Ese es uno de los puntos del capítulo 1, pues no. Otro punto del capítulo 1 es cuando ya Caín se pone en presencia de Dios, pues no. Cuando Dios llama a Caín y le dice, pues no,
como lo dice el mismo nombre de este capítulo que estamos tratando, la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo, pues, ¿no? Entonces, ya pues aquí una vez más, pues nos inspiramos en el asesinato, pues como digo, de Abel por parte de su hermano Caín, pues, ¿no? Caín considera pues también que su pecado no podrá ser perdonado por el Señor, pues, ¿no? Y Dios, pues, ¿no? Lo, digámoslo así, lo maldice, pues, lo bota de la tierra, ¿no? Y sufre muchas consecuencias que lo vemos, pues, ¿no? Dentro de los libros importantes del Antiguo Testamento, pues, ¿no? Que es Génesis, ¿no? Por eso, pues, nos dice que cuando se pierde el sentido de Dios, perdemos el sentido de Dios como seres humanos, también se pierde el sentido de la vida, pues no, quedamos amenazados, quedamos así, como digámoslo así, quedamos a la deriva, pues no, como una hoja que lleva el viento, pues no, y esto nos trata y nos dice cuán importante es estar cerca a la palabra de Dios, pues no. Esto es todo con respecto al capítulo 1, profesor, compañeros. Le doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Ahora me toca exponer el capítulo 2, mensajes cristianos sobre la vida. La vida en el mundo contemporáneo puede sentirse por una sensación de importancia insuperable. En este momento el pueblo de Dios, a cada creyente está llamada a profesar la propia fe en Jesucristo. El palabra de vida. El Evangelio de la vida es una realidad concreta y personal, como la anuncia de las personas mismas de Jesús, que se presenta al apóstol Tomás y a todos los hombres con esta palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el Antiguo Testamento, la experiencia de Éxodo es fundamental para Israel, ya que descubre el valor de la vida a los ojos de Dios, a pesar de las amenazas de muerte. Israel confía en Dios como Salvador capaz de asegurar un futuro. La experiencia de la alianza se repite a todos los pobres que se encuentran a Jesús de Nazaret, quien anuncia que Jesús vivas son un bien al cual el amor del Padre del profeta Isaías, creyendo esperanza a quienes sufren existencias disminuidas. Los pobres son interpelados por la pecación en las obras de Jesucristo, encontrando en él valor de su vida y la base de sus esperanzas de su salvación. El encuentro con Jesús permite a cada persona reconocer verdad y auténticas de sus existencias, especialmente aquellos marcados por la enfermedad del pecado. Jesús llama a los pecadores a conversión, recordando con él: no ha venido por los justos, sino porque aquellos necesitan sanación espiritual. Tenga usted un cordial saludo, estimado maestro, queridos compañeros. Siguiendo con la exposición del capítulo 2 de la encíclica El Evangelio de la Vida, me ha tocado exponer la parte de sed fecundos y multiplicados e hinchad la tierra y sometedla. Aquí nos muestra la responsabilidad del hombre ante la vida. Pues aquí en este texto se analizan las dimensiones de esta responsabilidad, que incluye el respeto a la dignidad humana, la protección del medio ambiente, que es importante, y el uso consciente
y responsable de los recursos naturales. Se subraya también que si bien es cierto, Dios hizo la tierra para el hombre, pero esto no significa que el hombre debe explotar sin límites los recursos, sino hay que administrarla de tal manera que se preserve para las futuras generaciones. Esta segunda parte, ¿por qué tú mis vísceras has formado? La dignidad del niño aún no nacido. Pues aquí se argumenta que el niño aún no nacido posee una dignidad y un derecho fundamental a la vida, ya que es una creación única y amada por Dios desde sus primeros momentos. El texto también plantea la responsabilidad moral y ética de proteger y defender esta vida vulnerable por los adultos, tanto en el ámbito personal como social. Asimismo, se subraya que esta protección y respeto debe extenderse a través de la familia y la comunidad, resaltando la importancia de un entorno que promueva el bienestar del niño por nacer y su desarrollo. Tengo fe, aun cuando digo, muy desdichado soy. Habla de la vejez y el sufrimiento. No, aquí, en la vejez y en el sufrimiento es cuando eh, trae consigo dificultades emocionales, pero esto no disminuye el valor de la persona. En cambio, esta etapa es una oportunidad para profundizar en la fe, encontrar sentido en medio del dolor, fomentar la empatía y solidaridad en un entorno familiar. Del capítulo 2, mirarán al que atravesaron. En el árbol de la cruz se cumple el Evangelio de la vida, pues nos invita a valorar y proteger la vida en todas sus formas, especialmente de los más vulnerables, ¿no? Al que atravesaron es reconocer el llamado a vivir de acuerdo al Evangelio de la vida, comprometidos en construir una cultura de respeto, de amor hacia los seres humanos. Esta invitación no solo es un respeto pasivo, sino es acción en favor de quienes sufren maltrato o indiferencia. Muchísimas gracias por la escucha.